en canulaciones femorales que nos daban mucho arlequín, posteriormente en canulaciones subclavias que nos daban menos arlequín. Pero pues encontramos que el uso temprano de estas configuraciones, dando soporte hemodinámico rápido antes de que ocurra disfunción orgánica, es algo importante. El manejo preventivo de la coagulopatía fue otra situación que nosotros eh, pensamos que es un desafío también importante. Nosotros eh, nos volvimos muy laxos con la anticoagulación, ¿sí? Dejábamos a los pacientes sin anticoagular fácilmente. Cualquier sangrado le quitábamos la anticoagulación. A todos les traqueostomía temprano, entonces eso significaba sangrado de la traqueostomía, retiro de anticoagulación. Y esto finalmente lo que generaba era coagulopatía y el uso de anticoagulación como tratamiento de la coagulopatía con su. Yo creo que hay que migrar, sí, o hay que buscar estrategias para que la anticoagulación sea lo que debe ser siempre, que es la coagulación como prevención de la coagulopatía del consumo. Y para eso, pues, no sé, si no tuviéramos que hacer traqueostomía, si pudiéramos extubar a los pacientes, ¿sí? Para eso, implementar de manera proactiva estos sistemas de alto, digamos, de ECMO de alta eficiencia. Entonces, estamos en ese proceso, evaluando si podemos hacer eso. Eso se va a discutir en este congreso y van a haber charlas. René tiene mucha experiencia al respecto. Lo otro que nosotros pensamos que es clave para poder disminuir el otro problema, que es la infección asociada a la atención en salud, ¿sí? Es desinvadir a los pacientes rápidamente. ¿Sí? Si nosotros podemos retirar la vía aérea artificial, eso debe disminuir significativamente. Una vez nosotros lo logramos, cuando a un paciente de estos con traqueostomía le logramos retirar la traqueostomía, o cuando a un paciente lo logramos extubar, la frecuencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica disminuye muchísimo. ¿Sí? Si el paciente solamente tiene anticoagulación, él puede retirar los accesos vasculares. ¿Sí? Que eso pues también es controversial y desafiante y es algo que estamos aprendiendo. Pero creo que si logramos hacer eso, esto vamos a poder disminuir dramáticamente las complicaciones. Si podemos, que los pacientes no tengan trabajo respiratorio para poderlos rehabilitar rápidamente, no tengan coagulopatía ni sangrado ni complicaciones por sangrado, se disminuya la incidencia de disfunción orgánica por compromiso hemodinámico y podamos controlar las infecciones asociadas a atención en salud. Yo creo que esos son los desafíos para lograr disminuir la mortalidad, ¿sí? Y yo creo que algo que quiero aquí resaltar ya para terminar es que realmente los pioneros son los pacientes, ¿sí? Nosotros, 75 personas han fallecido durante esta pandemia bajo nuestro cuidado. Personas que confiaron en sus familias, confiaron en nosotros como última esperanza. Y pues creo que es muy importante recordarlos, agradecerles por lo que nos permitieron aprender, por haber tenido el privilegio de poderlos cuidar. Y recordar siempre que siempre, estos aprendizajes son costosos, son difíciles, y hay que comunicarlos, hay que volverlos evidentes, hay que analizar lo que hacemos, estudiar lo que hacemos, ¿sí? Para poder mejorar. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Nuestra siguiente presentación es del doctor Daniel Brody. ¿Podemos iniciar? Mi nombre es Daniel Brody de la Universidad de York y me gustaría agradecer al doctor Salazar y a los organizadores por invitarme a hablar con ustedes el día de hoy. Únicamente esperaría estar con ustedes en persona para ver todos mis amigos y colegas de Latinoamérica también. Espero que algún día pronto podamos reunirnos en persona. El día de hoy estaremos hablando de la evidencia de COVID-19 y estas son los hallazgos que he tenido. Les mostraré algunos ejemplos que hemos tenido y que hemos visto. ¿Cuál es el papel del ECMO en COVID-19 en ARDS relacionado con COVID-19? Es la pregunta del día de hoy. Y este es una investigación que se generó al inicio de la pandemia y bueno, y esto es esencialmente la manera en la cual nosotros podemos confrontar
o que bueno, no entendíamos en ese momento de ARDS, si el COVID-19 relacionado con ARDS será diferente a otras formas de ARDS. Lo que sugeríamos es que utilizáramos la misma evidencia para ver esto, y bueno, pues había evidencia que teníamos que dar tratamiento al ARDS de COVID-19 de una manera distinta que como tratamos otras maneras de ARDS, lo que conocemos como esto. Entonces, bueno, pues aquí veremos que no hay evidencia de esto, pero es posible que la exista en un futuro. Este es el algoritmo que nosotros nos referimos. Esto fue lo que propusimos en medicina respiratoria por varios años atrás, y bueno, después de proporcionar el cuidado normal para este tipo de ARDS, bueno, sí, la diferencia es de menos 150 mm, y bueno, pues hay otras recomendaciones en potencia, pero bueno, en ese momento bueno, pues si cumple con los criterios y no hay ninguna contraindicación. Es aquí donde nosotros progresamos hemoglobin tanto para ARDS relacionado con COVID-19 como en no. Los datos tempranos comenzaron a informar nuestro abordaje, y bueno, pues aquí tenemos justamente esto, y de la universidad del hospital de redes tenemos 5 unidades de atención de cuidados intensivos, y aquí tenemos justamente esta gráfica que muestra los resultados y las probabilidades estimadas de mortalidad cuando los pacientes aún están en el hospital o en la unidad de cuidados intensivos. No tenemos resultados finales, hemos esto ya muchas veces en la pandemia conforme nosotros llevamos los datos hacia la comunidad. Aquí tenemos los resultados con buenos resultados, y aquí tenemos otros que tienen ECMO, los pacientes que están vivos y fuera de la unidad de cuidados intensivos, aquí los que estuvieron en cierto tiempo, pero estaban en ese momento allí y no sabemos cuál es su resultado. Hay un 31% de mortalidad y un 36% de probabilidad de muerte. Y bueno, pues ellos han actualizado esta información, y bueno, pues esto proviene también de París, y ahora estamos reportando lo que se conoce como la organización de Greater Paris. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo se coordina la referencia a través de la pandemia y cómo esto se organizó de manera temprana. Esta es la información de junio del año anterior, donde se regularon todos los procesos y estuvieron de acuerdo en indicaciones tipo ECMO. Y bueno, pues esto fue sumamente importante para esos centros y para los pacientes. Entre los recursos, bueno, pues generaron 5 equipos ECMO adicionales, tienen 6 en total para poder atender esto, y esto les da el nivel de organización que tienen, lo cual me parece impresionante. Tienen 312 pacientes ECMO con una edad promedio de 52, 55% de ECMO móvil, y la mortalidad es bastante alta, y esto te da la idea de cuáles son los resultados. Aquí tenemos los resultados, al menos 30 casos de ECMO anteriormente, y aquí son menos de 30. Aquí nosotros podemos ver esto en las diferentes edades con respecto a su mortandad. Aquí tenemos 48 y les va mejor, aquí tenemos 49 y aquí tenemos 56 o de mayor edad. Y después entre la intubación endotraqueal y la iniciación de ECMO, bueno, fue mucho mejor. Pero por supuesto, bueno, pues tenemos justamente esta experiencia, ya que tenemos esto de Rodrigo Díaz y sus colegas en en la revista de investigación, una revista de investigación, y bueno, pues lo que mostraron fue bastante impresionante. Comenzando en marzo a agosto del año anterior, vincularon datos a 94 pacientes ECMO con un análisis de cohorte retrospectivo bastante cuidado, y aquí podemos ver que los puntos más importantes que mostrar aquí, los más impresionantes, es que el 92% de los pacientes hicieron posicionamiento tipo PRON, y aquí podemos ver inclusive pacientes con una diferencia menos de 100 únicamente recibieron este posicionamiento en 16.3% de los casos a través de casi 500 unidades de cuidados intensivos. Entonces un 92% es impresionante durante una crisis, y pues estamos viendo que este posicionamiento alrededor del mundo del COVID es lo que ha generado la importancia de esto. También podemos ver la gran mayoría fueron transferidos a ECMO móvil. También aquí podemos ver las diferentes experiencias. Aquí tienen 38.8% de mortalidad, y bueno, pues los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, aquí tenemos 50 días y 40 días. ¿Y qué me dicen de las complicaciones? Bueno, esto es algo que nosotros esperaríamos ver, un ventilador asociado con la diferente falla oscilatoria.
Y bueno, pues aquí tenemos la experiencia estadounidense con investigadores de COVID reportando en medicina de cuidados intensivos. Entonces, 190 pacientes de COVID-19 en 35 hospitales. Y bueno, básicamente se utilizaron datos de observación mediante manipulación estadística para poder emular una prueba de control, en este caso ECMO, en comparación de no ECMO. ECMO con dentro de 7 días con un PF de menor a anterior. Y bueno, pues aquí tenemos un trabajo bastante tremendo que realizaron del comité de registro. Y bueno, me gustaría felicitar al comité de registro por haber generado un programa para COVID-19 que fue bastante poderoso para nosotros en términos del análisis de datos. Ahora, este es en los pacientes de COVID-19 de 10.035 en 36 centros, y podemos ver que los incidentes estimados de mortalidad en 90 días después de iniciar ECMO fue de 37.4%. Aquí nuevamente tenemos aquí los pacientes con buenos resultados, y aquí tenemos los pacientes que fueron tratados en casa. Aquí tenemos los pacientes que fallecieron, y quedaron unos pocos pacientes hospitalizados, pacientes de los cuales no tenemos datos, pacientes que fueron dados de alta de un centro ECMO a otro hospital o a otras instalaciones. Complicaciones dentro del estudio. Bueno, si nosotros vemos las complicaciones de COVID-19 y si los vemos los que se registraron con el año anterior, vimos que la hemorragia se vio incrementada, también los coágulos y cambios de circuito. Y bueno, estos son los cambios en ECMO, y sabemos que estos pacientes de COVID duran más tiempo. Es posible que acumulen complicaciones, pero podemos ver que normalizado por el número de horas no hay diferencia entre los grupos. El incremento en las complicaciones se debe al incremento del tiempo que han pasado en ECMO, aunque son datos observativos. Bueno, pues no podemos tomar en cuenta diferencias como niveles de anticoagulación y demás para este tipo de similitudes. ¿Qué factores estuvieron asociados con mortalidad hospitalaria? Bueno, pues aquí lo podemos ver cómo se vieron incrementados en 40, 50, 60 o 70 y más. Aquí tenemos los datos respiratorios de enfermedades crónicas respiratorias, ECMO, o aquí nosotros también podemos ver el DBS, como estaban inicialmente en DB, y ellos tienen un nivel más alto de mortalidad. Aquí tenemos un dato que está muy polarizado aquí en Alemania. Y bueno, de hecho esto fue en Alemania: 768 pacientes de febrero a diciembre del 2020, una edad promedio del 58, de 58, 78% hombres, y la mortalidad era 73%, diferente a otros cohortes. Nuevamente la edad está altamente asociada con la mortalidad, como también lo fue la cantidad de tiempo que pasaron en una ventilación de 0 a 3 días, que les fue mejor. Entonces, ¿por qué la alta mortalidad? No tenemos las respuestas, porque bueno, pues es una mortalidad, pero es importante mostrar que para la mayoría, sin restricciones de recursos en Alemania, para la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, la edad promedio era 58%, pero inclusive los pacientes más jóvenes tienen una mortalidad mayor. Entonces aún no sabemos por qué. Necesitamos explicar esta alta mortalidad en un país con atención ECMO y de cuidados intensivos de alto nivel. Y bueno, también aquí nosotros tenemos nuestros colegas de Estados Unidos con esta investigación. Ellos investigaron 40 pacientes de COVID-19 ARDS con los criterios EOLIA, y ellos utilizaron el Protect Duo cánula. Ahí lo colocaron en la arteria pulmonar, y bueno, para poder brindar soporte o este tipo de ECMO. Pero también podemos ver otras intervenciones de inhibidores, y bueno, pues también se pudo ser proporcionado en dosis más alta.
y movilizar de tal manera a sus pacientes. Entonces ahora esta es una carta de seguimiento que publicaron con un reporte de 40 pacientes y muestran que la mortalidad era de 17.5% en una población pequeña pero con muy buenos resultados. Estamos comenzando a ver qué puede resultar con este tipo de resultados y hay que mantener el ojo allí. Y ahora colocando todo junto podemos ver todos los recursos de las experiencias dentro de la pandemia. Como el doctor Romanov lo indicó, esta es una revisión sistemático de metaanálisis y atención crítica y pero 22 estudios observacionales en 1896 pacientes, la mayoría dentro de ECMO, y podemos ver que la mortalidad hospitalaria en conjunto era 37.1%. Obviamente se debe al número de pacientes registrados en el estudio, pero es una mortalidad similar en todos estos estudios, excepto con algunas excepciones que vimos justamente las primeras semanas de la pandemia. Entonces la respuesta es, si esta es la respuesta final, bueno, si estos son los resultados de datos que tenemos, y la respuesta a esto es que hay muchos datos desde las olas tempranas, no me definiré la segunda o la tercera porque depende de dónde te encuentres en el mundo, pero si vemos la experiencia inicial en comparación con las tasas al final podemos ver patrones. Estos son datos de España y Portugal, esto fue publicado en Medicina Intensiva y vemos un estudio retrospectivo observacional de 24 y 2 en Portugal, 319 pacientes ECMO de la primera ola de marzo a junio 30 del año anterior y la segunda ola de julio a diciembre, y aquí podemos ver que la supervivencia pasó de 59% a 40%, de hecho empeoró desde la primera ola de lo que ellos llaman la segunda. También podemos ver los datos nuevamente, este esfuerzo en medicina respiratoria, y entonces vieron la primera ola contra la segunda y vimos que se redujo el 53% o 44%. Los datos de París Sorbonne, bien, estamos viendo sus datos de la primera y segunda ola y nuevamente se muestra que la supervivencia se vio a la baja y tenemos mayor mortalidad de la segunda ola, 48% con 36%. Entonces, bueno, todas estas experiencias se muestran resultados peores en su momento, y hemos visto esto conforme nosotros vemos todo este tablero de registro. Bien, nosotros podemos ver justamente un ejemplo de unas semanas anteriores cuando primeramente publicamos esto. La mortalidad del registro era de 37.4%, pero yendo hacia adelante estamos llegando a 48, 50, 51 y nos dimos cuenta que tuvimos que ver los resultados nuevamente porque pues estaban un poco extraños. Y bueno, aquí vemos los primeros 4.812 pacientes en 349 centros en muchos países. Bueno, hubo tres grupos: el grupo original, aquellos que recibieron ECMO y que comenzaron a partir del 1 de mayo del año anterior, y estos son los mismos centros que pasaron a colocar pacientes en ECMO después de 1 de mayo. Entonces estamos comparando los mismos centros y qué pasó en las olas tempranas con olas posteriores, y en el tercer grupo estamos viendo a aquellos que no colocaron a nadie en mayo 1, eso lo llamamos adoptadores tardíos, y aquí la mortalidad fue muy similar en el grupo inicial. Esos son datos muy similares, únicamente son más datos, pero estaba 15% mayor en mortalidad en los mismos centros proporcionando ECMO. Más adelante en la pandemia, conforme nosotros vimos más estudios, y la mortalidad era mayor, inclusive aquellos que no pusieron, que no atendieron los pacientes al inicio de la pandemia, los adoptadores tardíos. Y también, bueno, pues tenemos un estudio de registro, y la pregunta es ¿por qué los resultados están empeorando? ¿Por qué conforme avanza el tiempo la experiencia es peor? Y bueno, uno de los respuestas obvias es que conforme nosotros nos sentimos más cómodos, bueno, es la selección de pacientes, pero de hecho vimos lo contrario. En el primer estudio de la primera ola vimos que había un riesgo aparente mayor de mortalidad sugerido, no menor. Entonces, de hecho, deberían de haber tenido una mortalidad mayor en un inicio en lugar de ser menor. Y también, bueno, otra cuestión es que conforme avanza el tiempo, bueno, pues hay ventilación no invasiva, y como la de casco y la de máscara también, la ventilación por flujo, y bueno, pues una vez que el riesgo de aerosolización se entendió y que no era tan alta como lo pensábamos al inicio de la pandemia, entonces con estos riesgos, bueno, pues estos pacientes es posible que no sean tan grandes dentro de una población de pacientes, o aquellos que son no invasivos quizás son los que quizás tienen algún problema, y es posible que sean
son daños infligidos por el paciente o autoinfligidos que cuando llegan a ECMO que si hubieran tenido algún otro tipo de enfermedad. Y de hecho nosotros nos dimos cuenta que hubo más uso de no invasivo, no sé cuántos usos o cuántos días de uso porque no lo tenemos en los datos, pero también indicamos que un uso mayor de corticosteroides conforme el tiempo. Entonces, bueno, únicamente fueron seleccionados para los refractarios de los esteroides. Y bueno, aquí en esta gráfica de recapitulación vemos que el ECMO es de 14 con comparación de 20 días, son 6 días más y un 15% de tasa de mortalidad mayor, lo que significa es que lo que nosotros consideramos colocar los recursos, necesitamos considerar estos dos factores y necesitamos continuar observando la evolución de estos resultados conforme avanza el tiempo. ¿Cuál es el papel de ECMO en COVID-19? Bueno, pues este es el tercero de tres documentos que hemos publicado. Este fue liderado por Lashak Sherman y Lashbat Rahman. Y bueno, pues esto es basado en resultados y capacidad y la coordinación entre países y regiones como en París y otros, el Reino Unido también lo ha hecho y en otros países alrededor del mundo porque creemos que esto puede beneficiar a los resultados. Para quienes les interese este artículo, bueno, aquí indica cómo abordar conforme los recursos son más escasos y como una capacidad de contingencia o una capacidad de bajo crisis. Entonces, en términos del uso de ECMO durante COVID-19, bueno, pues la conclusión sería que es parte de las áreas que continuamos interesados. Necesitamos darle seguimiento a los resultados conforme avance el tiempo y más evidencia es necesaria. Y lo que funcionó bastante bien es que mucha evidencia viene en camino. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Bien, pues sumamente interesantes las dos presentaciones y me gustaría que iniciáramos con algunas preguntas de la audiencia y eh, pues, algunos comentarios. Primero que nada, la primera pregunta es para Leonardo. Que iniciáramos con Leonardo, en cuanto a la incidencia de complicaciones hemorrágicas en los pacientes que han manejado, ¿cuál ha sido el tipo de hemorragia que más frecuente han visto y la mortalidad asociada a los fenómenos hemorrágicos? La mortalidad asociada a los fenómenos hemorrágicos. Doctor Leonardo, ¿pudiera prender su micro, por favor? Disculpen, ahí hice la respuesta sin micrófono, pero la principal hemorragia que hemos tenido es la hemorragia pleural, el hemotórax. Esto asociado a los pacientes que tenemos un aumento del trabajo respiratorio, creo que el swing alto diafragmático y las presiones transpulmonares altas están muy relacionadas con esto. En la medida que cambiamos con estrategias de mayor soporte en ECMO, eso ha disminuido. La otra hemorragia que tenemos es la hemorragia retroperitoneal, el sangrado retroperitoneal, los hematomas del psoas, hematomas musculares. La estrategia también de aumentar el ejercicio y la actividad física en pacientes que tengan algún grado de coagulopatía, pues aumenta el riesgo de que esto ocurra. Los sangrados pleurales nos aumentan bastante la mortalidad, nos duplican la mortalidad. Los sangrados retroperitoneales nos aumentan la mortalidad, pero no tanto, en un grado mucho menor. Y lo que hemos tratado de cambiar es aumentar el soporte de ECMO para que no ocurra el esfuerzo respiratorio y no evaluar la hemostasia más estrictamente para definir las intervenciones de rehabilitación física. Muy bien. Hay otra pregunta aquí para el doctor Leonardo Salazar.
En esta pandemia, al inicio, en la primera etapa que tuvieron y en la segunda etapa, ¿hubo alguna diferencia o hicieron algún cambio en la selección basado en la edad de los pacientes? O sea, pusieron un límite de 65 o menores o de 55 o menores o algún cambio en la selección entre la primera parte, la primera etapa y la segunda etapa que tuvieron. El cambio en la selección por edad se dio sobre todo por digamos, la inmensa solicitud de ECMO que hizo que escogiéramos pacientes con mayor probabilidad de sobrevida a medida que el ECMO se fue haciendo más necesario o que hubo más solicitudes. Entonces, sin embargo, la edad promedio en ambas cohortes pues es más bien similar. En la primera cohorte, bueno, la primera fue de 50 años y en la segunda fue de 47 años. Sí, igual una vez nosotros disminuimos el requerimiento, volvimos a incluir pacientes mayores de 60 años y en este momento que tenemos un valle de solicitudes, pues tenemos varios pacientes mayores de 60 años. Y efectivamente en nuestra cohorte la mortalidad de los pacientes mayores de 60 años, en nuestra experiencia, es casi un 40 o 50% mayor que los menores de 40 años. Gracias, Leonardo. Dr. Brody, talking about the running Doctor time. Brody, hablando del tiempo de ECMO para los pacientes con COVID-19, ¿cuál es el tiempo corriente de ECMO en diferencia de relaciones entre Estados Unidos y comparado con ustedes o la población latinoamericana? Bueno, primero que nada, René, simplemente quería agradecerte por tenerme aquí en tu conferencia. Ha sido una conferencia fantástica y estoy muy honrado de ser capaz de estar aquí. En términos de la cantidad de tiempo de pacientes dentro del tratamiento ECMO, bueno, al parecer no hay grandes diferencias entre áreas geográficamente hablando. Y la cantidad de tiempo dentro de ECMO, como lo mencioné en mi plática, se ha visto incrementada desde el inicio de la pandemia, donde vimos también en los datos de registro que es alrededor de 14 días, 2 semanas, pero ahora es actualmente como 20 días, la cual es una gran diferencia en términos particularmente en aquellos lugares donde no hay recursos y en los que se genera mucho esfuerzo sobre los pacientes de las unidades de cuidados intensivos. Entonces este incremento de tiempo tiene sentido porque estos pacientes aparentemente están más enfermos y tienen peores resultados y esto genera un gran esfuerzo dentro del sistema. Grandes diferencias entre diferentes áreas del mundo. Bueno, es posible que haya algunos, pero son difíciles de detectar debido a que nosotros no tenemos números suficientemente buenos de todas partes del mundo, pero parece ser consistente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, bueno, pues mencionaste que la mortalidad también estaba asociada con la utilización de esteroides. Nosotros vemos otras alternativas. ¿Cuáles sugerirías tú para aquellos pacientes en términos del uso de esteroides? Bueno, excelente pregunta. Yo consideraría que la manera en la cual yo abordaría esto es que, bueno, hemos mostrado que durante el COVID-19 los esteroides mejoran resultados. Entonces, atención. Esa atención de esteroides y cubren los criterios en pacientes más enfermos. Entonces yo continuaría proporcionando esteroides. La única pregunta sería cuál es la dosis correcta y el periodo de tratamiento. Y en la prueba que realizamos de 12 miligramos en comparación con 6 de metadexadona, bueno, pues se ha mostrado un mejor resultado, pero eso no queda claro y por el momento el estándar, bueno, alrededor del mundo es que utiliza esto como la atención estandarizada. El problema es que al inicio de la pandemia, justo antes de que comenzáramos a utilizar esteroides en estos pacientes, pues poníamos a los pacientes en ECMO y después recibían esteroides por algún otro motivo y mejoraban. Pero ahora cualquier persona que entra a ECMO
Bueno, pues ya ha recibido esteroides, entonces los únicos que están entrando a ECMO ahora son esteroides refractarios, no los que responden tan fácilmente, son aquellos que están lo suficientemente enfermos para entrar a ECMO a pesar de los esteroides. Entonces, dar los esteroides antes del ECMO aún es la atención estandarizada en los pacientes al día de hoy, y que la utilización de ECMO desafortunadamente va a ser para pacientes que no tienen una buena prognosis, ya que los esteroides ya fracasaron. Entonces, bueno, digamos que le di la vuelta, pero yo diría continuemos dando los esteroides y esperemos que estos pacientes mejoren y que no necesiten ECMO. Pero si necesitan ECMO, nosotros ya sabemos que estos son pacientes que probablemente es un cohorte más enfermo que aún requiere ECMO a pesar de los esteroides. Muchísimas gracias, Dan. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos pacientes dentro de ECMO pasan a trasplantes largos? ¿Tienes tú la respuesta en términos del registro de cuántos pacientes pasaron a un trasplante largo? Bueno, pues es una pregunta sumamente importante, pero no tenemos la respuesta con los registros, ya que no estamos rastreando eso de manera sistemática, pero sabemos que como porcentaje es un porcentaje muy pequeño de pacientes que llegan al trasplante. Una gran pregunta es quién debería ir a este tipo de trasplantes, ya que algunos pacientes han pasado tiempo en ECMO y mucho tiempo, inclusive meses. Bueno, la pregunta es dónde decimos, bueno, no van a mejorar los pulmones, no se van a recuperar, y debemos buscar si está disponible un trasplante, y no tenemos una respuesta para eso, pero lo que sí sabemos es que hay un muy buen artículo de medicina respiratoria del señor Rackham en Chicago, en los Estados Unidos, y colegas alrededor del mundo, donde observaron un pequeño grupo de diferentes centros de pacientes que entraron a trasplante de pulmón y mostraron muy buenos resultados con sus trasplantes, pero la pregunta es si estos pacientes hubieran muerto sin él. Entonces no lo sabemos, no sabemos si la patología que tenían en sus pulmones una vez que fueron trasplantados, que estuvieran ya muy dañados y que no fueran capaces de recuperarse. Entonces nosotros vemos que los pacientes se recuperan después de 90 días de ECMO, algunos reportes en otros centros inclusive más de 100 días, y pacientes que se han recuperados y recuperados es que abandonaron la sala de cuidados intensivos. No sabemos si se recuperaron, si sus pulmones mejoraron, no tenemos esos resultados. Hay otro artículo que están conjuntando que está tratando de decirnos de cuándo los resultados de continuar ECMO son malos, y por eso debemos de quizás considerar un trasplante de pulmón. Es posible que veas ese artículo publicado en los siguientes 2 meses, y esperemos que eso nos brinde mayor información. Muchísimas gracias, Dan. Para ti, preguntan qué tipo de gérmenes han encontrado en las neumonías asociadas para ventilador en los pacientes en ECMO por COVID-19. En nuestra experiencia, las principales bacterias que producen neumonía asociada a la ventilación mecánica en esta cohorte de pacientes son la Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumoniae, ambas con patrones de resistencia a múltiples antibióticos. Esa ha sido pues la experiencia nuestra, que no necesariamente es reproducible en todas partes, pero sí principalmente estas dos bacterias, aunque también ya de manera más tardía vemos también otros gram negativos, principalmente gram negativos. Nuestra incidencia de gram positivos es muy baja. Creo que es una situación similar a la que vemos en México, y creo que en otros países de América Latina la mayoría de las infecciones asociadas a gram negativos multiresistentes. Hay otra pregunta para Leonardo que dice ¿qué tipo de cánulas han estado utilizando para la canulación de arteria pulmonar en los casos de pacientes con falla de ventrículo derecho? Bueno, aquí primero quiero aclarar que esto es un uso por fuera de indicación de estas cánulas, que las cánulas no están hechas para estar en esa posición, que hay una curva de aprendizaje importante para usar estas cánulas en esa posición sin causar daño.
y que las cánulas, nosotros hemos usado pues, de varias marcas, las cánulas que más hemos utilizado, pero que ya no son fáciles de conseguir, son las cánulas de Edwards, cánulas venosas de Edwards, 22 o 25 French. Y también hemos usado cánulas de Livanova, que estas son bicavas, no hay cánulas de Livanova que tengan solo huecos o agujeros distales, y en esas hemos usado sobre todo la 22 French. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Hay otra pregunta para Dan Brody. Dan, there is a question in the chat. What is your... Dan, hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es tu primer abordaje para aquellos pacientes con falla ventricular derecha debido a COVID-19 en pacientes tipo ECMO para COVID-19? Es una pregunta bastante complicada. Bueno, pues si es al inicio del curso del paciente, bueno, entonces primero que nada tendría un diagnóstico de embolismo pulmonar y si nosotros seríamos de darle ese tratamiento al paciente. Segundo que nada, en pacientes con ARDS que tienen ARDS bastante grave, en general sabemos que un tercio de estos pacientes aproximadamente van a tener falla ventricular derecha. Tradicionalmente cuando utilizamos venous ECMO, bueno, tenemos algunos datos publicados justamente por un grupo en los Países Bajos en donde nosotros utilizamos catéteres de arteria pulmonar para estos pacientes con RDS y vemos que 30 segundos después de entrar en ECMO la presión pulmonar mejora porque cambiamos el intercambio de gases, mejoramos la oxigenación y de tal manera reducimos el PCO2 y esa presión, bueno, pues se mejora y mejoran en ventilación ya cuando están en ECMO y en presiones de ventilador y no hemos necesitado proporcionar apoyo de fuera de COVID, pero es verdad que los pacientes con COVID en promedio parecen tener una tasa mayor de falla de este tipo. Aún no tenemos mucha información con respecto a esto al momento, pero lo que sí hemos visto con los datos de Leonardo al utilizar en BPA, ECMO tipo BPA de cierta manera, es decir, de venous arteria pulmonar y esta canalización, bueno, estos son datos fueron publicados también por un grupo en Chicago, en los Estados Unidos, un grupo distinto y de Asif Stone y sus colegas y bueno pues han hecho lo mismo y de hecho esto proporciona apoyo de la ventrícula derecha y bueno pues esto no se hace en respuesta necesariamente a este tipo de fallas pero quizás para prevenirlo. Entonces si esto se desarrolla entonces ahora tienes este apoyo y soporte. No sabemos si este es el abordaje correcto a pesar de que ciertamente los datos que hemos visto hicieran parecer que esto es de mucha ayuda en estos pacientes. Obviamente es más complicado de realizar y sostener. Y bueno, pues ciertamente esperamos los datos del doctor Salazar porque creo que informarán al mundo con respecto a la utilización de este abordaje para proteger a estos pacientes. Entonces, de momento para nosotros hay que asegurarnos que no estamos lidiando con algo más que no sea RDS, en particular embolismo pulmonar u otro tipo de apoyo. Tratamos de proporcionar soporte y es posible que cambiemos de ECMO venoarterial. Al inicio de la pandemia lo hicimos un par de veces, pero no lo hemos hecho por ya un largo tiempo. Entonces no considero que sea necesario de manera rutinaria, pero es importante ver los datos conforme esta evoluciona para ver si un ECMO BPA puede o proporcionar una ventaja sobre el tradicional. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a nuestros excelentes speakers, a Leonardo Salazar y al doctor Daniel Brody por sus excelentes presentaciones y seguimos con el programa. Thank you very much, Dr. Brody. Muchas gracias, Dr. Brody. Estamos sumamente honrados de tenerle aquí. Seguimos con el programa. Thank you very much.